Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos, Un gusto estar acá. esta semana tenemos representación múltiple de Dura, porque es el hermano mayor de nuestra colaboradora Adela. Bueno, pero Dura tiene una trayectoria en economía muy importante, se Y recibió como hermano en de la Adela tiene una Universidad trayectoria enorme también. de la República, tiene un máster en economía o un doctorado en economía en Nueva York, en una prestigiosa universidad. Bueno, estás al frente del máster de economía de la Universidad de Montevideo y ahora este premio, el Sevier, como le decíamos, ¿está bien pronunciado? El Sevier. El Sevier, no, el Sevier no creo, el Sevier. El Sevier en economía, que ya nos vas a explicar mejor que nadie de qué se trata esta prestigiosa distinción y el conformar además la Sociedad de Econometría, que también bueno, es una agrupación muy interesante de la que formás parte como uruguayo. Otro de los méritos que nos gustaría destacar. Y te has destacado especialmente y has escrito sobre el tema impositivo. Que es un tema que obviamente digamos, no manejamos desde lo técnico, pero digamos, todos de alguna manera u otra nos vemos afectados. Bueno, muy bien. Son muchas preguntas. Bueno, empezamos por la razón que estamos acá con el premio. Exactamente. La editorial del Sevier, que es una editorial muy importante a nivel internacional. De hecho, los uruguayos, el 43% de las citas que reciben los uruguayos son por trabajos publicados en revistas del Sevier. O sea, tienen muchas revistas en muchos campos y tú lo que haces como académico es estudias un tema, lo estudias otro rato más y después lo estudias un poco más y después tratas de publicarlo en el mejor lugar que podés. Y entonces la editorial, un poco para dar reconocimiento a esta actividad que es como muy solitaria, decidió entregar el premio de excelencia. Hubo 14 categorías para distintas disciplinas y el premio se eligió un poco para la gente según cuánto publicabas, en qué calidad de revistas y también según la cantidad de citas que tenías. Y bueno, y por suerte me tocó a mí en la categoría de economía y hubo una ceremonia, la verdad que muy linda en el Radisson Victoria Plaza. Y ahí se premió a todo el mundo y después hubo algunos premios para la universidad que más publica o la revista mejor rankeada. Ya iremos con esa investigación que te lleva a recibirlo, ¿verdad? Pero también hablábamos de esta sociedad de econometría. Explícanos mejor a los que estamos ajenos a ese mundo, ¿qué implica que un uruguayo esté allí, no? Bueno, la sociedad econométrica es una sociedad que se fundó hace muchos años y que el objetivo es como acercar a las cosas técnicas a la economía. Hace muchos años la economía era como charlada, digamos, si querés, uno puede leer a Adam Smith o lo que fueran, eran filósofos y escribían, y de a poco se fue formalizando la economía y la sociedad econométrica agrupa desde hace tiempo a una cantidad de economistas académicos y bueno, lo que pasó fue que en ese grupo hay algunos que son los que se votó que eran como relevantes o destacados o lo que fuera. Y esa gente vota todos los años a quién quiere incluir en ese grupo y a quién no. Te nominan, algún grupo de gente te nomina, dice por qué te quieren nominar, cuáles son tus contribuciones, qué sé yo. Y después ese grupo que hoy tiene tipo 600 personas, 650 personas, que son los mejores economistas del mundo, votan si estás en el grupo o no. Y te incluyeron. Y me incluyeron. No sé, en Latinoamérica hay 10 y en Uruguay no había nadie, pero tampoco creo que es como discriminación positiva en el sentido de decir, hay mucha gente que pertenece a la sociedad, o sea, tú como economista o como académico pagás la cuota de la sociedad para poder ir a los congresos, para recibir las revistas y qué sé yo, entonces esos son los miembros de la sociedad y después los tipos se fijaban que había muchos miembros de la sociedad en Latinoamérica y muy pocos fellows, entonces dicen, bueno, esto tiene que ser una señal de discriminación de parte de la profesión como tal. Entonces, sin torcer mucho los mecanismos, lo que dijeron fue, bueno, los nominados este año son tales y los ordenaron por cuáles eran las regiones que tenían menos fellows, menos de esos destacados por miembro. Y Latinoamérica estaba muy mal en eso y la gente decía, qué horrible. ¿Viste? Juan, leyendo algo de información relativa a tu trabajo, nos encontramos con un concepto por lo menos novedoso. Por supuesto que de alguna manera siempre vamos a poder vincular lo tributario con la psicología, puesto que nos afecta emocionalmente, puesto que tenemos que tomar decisiones en función con la economía, de ¿no? ello. Lo claro, psicológico y lo económico. Pero lo impositivo, fíjate lo que pasa con los impuestos. Juan está trabajando en una teoría que indica que la gente puede percibir si los impuestos son altos o bajos dependiendo de la imagen que tenga de los empresarios.
Esto me dejó bastante sorprendido. Es decir, si el público dice que los empresarios son gente productiva, de bien, capaz que percibe que sus impuestos, que los impuestos que recibe no son tan altos. Claro, si percibe lo contrario, piensa que sus impuestos y su carga tributaria es altísima. Contanos un poquito más de esta teoría, Juan. Bueno, veo que estuviste estudiando buenísimo, tenés un 12. ¿Puedo integrar? No. No, el asunto es así, las teorías habituales de por qué de los niveles impositivos en los distintos países no funcionan muy bien, digamos, en el sentido de, la teoría más tradicional dice que cuando aumenta el ingreso promedio, pero se mantiene el ingreso de la persona en la mitad. Tú agarras a la gente, lo ordenás desde el más pobre hasta el más rico, digamos, y agarras al tipo que está en la mitad, ¿está bien? Entonces, si aumenta el ingreso promedio porque aumenta el ingreso de los ricos, por decir algo, todas las personas que están desde este flaco para abajo tendrían más incentivos a decir vamos a expropiar a esta gente porque es más plata, digamos, suben los incentivos para subir los impuestos. Y eso no funciona mucho, digamos. Tú mirás estadísticamente, esa es una teoría que vos mirás los distintos países y mirás que los países más ricos no suelen, en ese sentido, cuando aumentás la media sin cambiar la mediana, digamos, no cambian los impuestos. Entonces, con dos colegas, uno es Rafael Itela de Harvard y el otro es Alejandro Lagomarsino, que era un exalumno nuestro que está haciendo el doctorado en Harvard ahora, nos pusimos a ver, bueno, ¿y qué puede ser que explique las preferencias por subir los impuestos? ¿Tá? Y lo que hicimos fueron unos experimentos usando Amazon, con 9.000, contactamos a 9.000 personas y 9.000. Una muestra grande. Otro 12, muy bien. No, yo estoy mal, no, dejame, me levanto y me voy, ¿sabes? Los dejo. Ahora voy a meter yo bocado, a ver si puedo. No, lo que pasaba era que, de alguna manera, una cosa que hacen en psicología se llama priming, que es ponerle a la gente un cierto como foco, como marco mental, y en unos casos le decíamos, mirá, los empresarios son tipos innovadores, que dan trabajo, son eficientes, tenés a Bill Gates que nos hace la vida mucho más fácil, no sé cuánto. En un caso le decíamos ese tipo de cosas, y después le decíamos otra cantidad de preguntas para distraerlos sobre ese tema, pero que estuvieran con la cabeza tipo, los empresarios son tipos razonables, y después le preguntabas, che, contame, ¿cuánto te gustaría o cuánto querés que sea la tasa impositiva para el 1% más rico de la sociedad? ¿Tá? Ese era un tratamiento. Y en otro tratamiento le decíamos, no, fíjate que los empresarios a veces están envueltos en relajos de corrupción y qué sé yo. Y fíjate, Ken Lay, el que había hecho los relajos con Enron en aquella época, que poco menos que frenaron la economía americana. Y a veces hay otros problemas con corrupción en carreteras y qué sé yo. Y después otras preguntas, qué sé yo. Y después, contame cuánto te gustaría que fuera la tasa de impuestos al 1% más rico del país. Y encontramos una relación significativa, estadística, importante, que dice que cuando los tipos son tipo gente de bien o son buenos, los impuestos los querés como más bajos, y que si los tipos pensás que son unos atorrantes, querés impuestos más altos. Entonces es una especie de teoría de los impuestos al 1% más rico, como castigo por ser malos, o mira, en realidad no querés poner los impuestos porque si estás poniendo impuesto acá generas menos trabajo y qué sé yo. Entonces, bueno, pero eso es un poco también, por ejemplo, vos decías, en Estados Unidos pasa eso, hay una buena percepción del empresariado y los impuestos son bajos. Ahora en Uruguay el discurso fuerte es el que tiene más, que pague más. ¿Y qué pasa con eso, no? Cuando en todo caso se piensa que, bueno, en eso de repartir los impuestos, la justicia pasa por ahí, ¿no? Sí, hay muchas formas de mostrar eso que tú decís, pero Uruguay, por ejemplo, hay una encuesta que se hace a nivel mundial que se llama el World Value Survey, la encuesta mundial de valores, y le hacen las mismas preguntas a todo el mundo en todos los países. Y lo que es muy gracioso es que en Uruguay, no sé, muy gracioso, le preguntan a la gente, che, contame, la gente pobre, ¿por qué te pensás que es pobre? Entonces te dan alternativas, y una es porque son haraganes y otra es porque tuvieron mala suerte, por ejemplo, son dos alternativas. Y si vos ves en Estados Unidos, la gente dice que la gente pobre es pobre porque es haragana, y en Uruguay te dicen porque tuvieron mala suerte. ¿Tá? Y una pregunta parecida es a la gente que le va bien, ¿por qué le va bien? Si el esfuerzo paga o si no paga. Y en Estados Unidos la gente considera que el esfuerzo paga, y acá la gente considera que el esfuerzo no paga. Que si vos te va bien es porque naciste en una cuna de oro, o porque, yo qué sé, tuviste un primo que te apadrinó, lo que fuera. Entonces, ¿Y qué crees vos de la realidad uruguaya? Y cierro con eso, si no me queda colgado ahí. En ese sentido, lo que tú decís de que paga más y que tiene más, yo creo que es consistente con la idiosincrasia uruguaya de que mucho de cómo te va depende de dónde naciste, digamos, que no hay mucha movilidad. Entonces, lo que decías estaba perfecto, y me parece que depende un poco. Si a la gente le dijeras, no, mira, en realidad hay movilidad, o si el esfuerzo paga, quizás pensarían distinto, dirían,
que no quieren más impuestos. Y una cosa, en ese sentido, por ejemplo, los taxistas, no sé si se han fijado, cuando vos, si viajás, te tomas un taxi, los taxistas son gente que sabe perfecto, si vos trabajas más, ganas más, digamos, es una cosa como bastante básica, ¿no? Entonces, los taxistas suelen ser gente conservadora respecto a otra gente en la sociedad. Entonces, porque los tipos dicen, si ese tipo, si laburara, le iría bien, si no tiene plata es porque es un atorrante, digamos. Entonces, yo creo que es una forma en que podrías cambiar la percepción sobre cuántos impuestos son buenos, sería cambiando la percepción sobre si hay movilidad social, no hay movilidad social, si la gente por ejemplo, la gente que nace pobre, qué probabilidad tiene de llegar a llegar a rica. Pero Juan, que haya movilidad social, ¿no depende también que haya una mejor distribución de la riqueza? Me parece que son cuestiones distintas. Me parece que podés favorecer mucho la movilidad social con educación, por ejemplo, y hace poco salieron unas estadísticas en Chile que el sistema educativo funciona bárbaro, en el sentido de que les va bien las PISA. Las diferencias educativas entre el quintil más rico y el quintil más pobre son mucho más bajas que en el resto de Latinoamérica, o sea que la gente pobre te recibe una mucho mejor educación en Chile que acá, por ejemplo, y tú ves que una buena educación es la base para mayor movilidad. Y digo, quizá la redistribución importe, pero me parece mucho más importante es la parte de educación, de decir, mira, y eso no es redistribución de riqueza, sino decir tener servicios básicos como educación que funcionen. Y por último, el impuesto a los sueldos, por ejemplo. ¿Qué te parece? Digo, no, a ver, eso es una opinión como usuario nomás, no es una cosa que yo haya estudiado. Ya te digo, las cosas que yo estudié son impuestos a la gente más rica, y el impuesto a los sueldos, digo, me parece una cosa razonable, digamos, no tengo una opinión más que eso, digamos, de alguna manera tenés que recaudar. Tenías el IVA, después el impuesto al sueldo, después el IRPF. Yo qué sé, no tengo una opinión concreta como iluminada sobre eso. Bueno, y sin tener una opinión capaz que iluminada, pero sí en tanto ciudadano, la presión fiscal que tiene Uruguay para lo que es nuestra población, nuestros ingresos, ¿es alta, es baja, es media? En comparación a otros países es... Eso, la verdad que de vuelta no tengo, digamos, no lo estudio todos los días, no tengo una opinión educada sobre Desde eso. lo académico, capaz. Lo que sí me parece es que de verdad Uruguay, la calidad de los servicios que recibimos son muy malos para los impuestos que se pagan. Yo encantado pago impuestos, eso no tengo problema. Lo que me parece que es pobrísimo es la calidad de los servicios que recibís. Y las dos típicas, digamos, las que te rompen la cara son la educación y la seguridad, que son dos cosas que tendrías que tener buenas y que no funcionan, o sea, realmente no funcionan. O sea, en proporción a lo que son los impuestos que hoy estamos teniendo en Uruguay, el equivalente en servicios, sobre todo en educación y servicios, no tiene para usted ningún tipo de coherencia. No, para mí son pobrísimos y digo, hay que ver, alcanzan comparaciones internacionales, mirás y ya te digo, las propias son un indicador, pero tenés la tasa de egreso secundaria es bajísima, la gente de barrios más carenciados no termina el liceo nunca, y eso es como una perpetuación, es perpetuar el tema de la pobreza, que no está bueno. Digo, o sea, fuera me parece un tema realmente muy injusto que si nacés sin plata no puedas tener educación porque se gasta mal. O sea, realmente es una cuestión que se gasta mal y se entregó, el diseño educativo se entregó a la gente que hace la educación, y entonces tú decís, o sea, no tienen que ser ellos los que digan la reforma, qué reforma tenés que hacer, ¿entendés? Me parece que, digo, sí, obviamente es una parte importante, pero no son solo ellos. O sea, el diálogo sobre educación es siempre qué opinan los maestros, qué opinan los profesores, qué opina el gremio, y hay poca participación de gente de afuera, y es un servicio que se le da a toda la sociedad. Entonces tú si tú vas a un supermercado y está podrida la fruta, vos podés decir, mirá, está podrida la fruta, acá no te dejan. ¿Se entiende? Bien, claro. Está claro. Bueno, economista Juan Dubra, un placer haber tenido esta posibilidad de charlar, y felicitaciones nuevamente por esta distinción. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias por haber venido.